Pues les doy la bienvenida a todos los que estamos conectados hoy en esta tarde y les agradezco por la paciencia y la espera por este inconveniente que tuvimos el día de hoy. Bueno, mi nombre es Zuli Zavala, como ven ahí en la pantalla, y quiero pues darle un agradecimiento especial al profe Roberto Alejandro Blanco que nos está acompañando hoy en esta charla que él ha denominado Tendencias de la Biotecnología Blanca y su uso en la industria de alimentos. Igual recordarles, varios de ustedes ya llevan este recorrido casi de 3 semanas con nosotros por los colores de la biotecnología, pero igual recordarles que todas las actividades de esta semana han sido dedicadas a uno de esos colores del arco iris de la biotecnología, en este caso la biotecnología blanca, y que hemos invitado a científicos, a investigadores y a científicas colombianas que desarrollan sus iniciativas, que desarrollan sus productos, que su trabajo de investigación también está alrededor de estos tipos de biotecnología, de estos colores de la biotecnología. Y por eso este mes de la ciencia y la tecnología, un evento largo, pero con muchos y buenos invitados, como les digo, todos ellos colombianos, pues nos hacen este ejercicio de presentarnos sus trabajos, pero es importante saber que estos momentos son unos momentos, profe Alejandro, de conversación, muy importantes de conversación. Por eso, estas a la que nosotros denominamos charlas tienen dos grandes momentos, un momento en donde pues nuestro invitado nos hace una presentación y luego un momento mucho más amplio, mucho más largo en el tiempo para contarnos, o más bien para ayudarnos a resolver a nosotros y a nuestros invitados las preguntas que ellos tienen. Eso es un aporte muy importante, muy valioso y al que queremos darle mucha relevancia durante este mes de la ciencia y la tecnología, sobre todo por varias cosas, porque existen muchos mitos alrededor de la biotecnología. Y nosotros queremos ayudar o contribuir en ese aspecto a que en la esfera pública haya mayor conocimiento y que de la mano de los científicos se puedan resolver esas dudas. Eso es lo primero. Y lo segundo también es que, como les mencioné, colombianos y colombianas destacados en sus áreas de investigación y en específicamente la biotecnología sean los protagonistas de este mes, ¿no? Eso es muy importante para nosotros. A veces conocemos a más investigadores internacionales que a los propios, a los nuestros, a los que están aquí. Entonces, por eso este mes de la ciencia y la tecnología tiene particularmente ese otro objetivo. Esta es una iniciativa grande, crean que programar durante 5 semanas no es una cosa fácil, por eso está aquí mi colega y coequipera en este evento, Lorena Ruiz, que es la directora del Departamento Editorial de la Universidad Antonio Nariño, nuestro socio desde la concepción científica, desde el pensar, desde el desarrollar todo este evento. No lo hubiéramos podido hacer solos y por una razón también muy importante, la Universidad Antonio Nariño es la única universidad hasta donde tengo entendido que tiene un pregrado en biotecnología. Entonces, muchos de sus investigadores hacen parte de este programa y tienen una red tendida en todo el territorio donde pues conocen a quienes hacen estos desarrollos. Por eso muchos de ellos se conocen, por eso la universidad era tan importante que nos acompañara el día de hoy. Y yo quiero ya, para dejar de hablar, ser esto un monólogo, pues invitar a Lore para que nos presente un poquito más al profe Roberto Alejandro y para que arranquemos de una esta conversación. Muchas gracias, Zuli, obviamente por la invitación y por ser la anfitriona. Generalmente lo que tú dices ha sido unas semanas arduas, pero realmente muy gratas. Encontrar en cada uno, voy a decirlo así, ir indagando un poquito y conocer alrededor de las biotecnologías ha sido excelente. Nos acompaña hoy, obviamente, Alejandro Blanco Pulido, es ingeniero de alimentos, entonces continuamos con esta gama de la industria de alimentos y como lo ven, nos va a hablar un poquito del uso de la biotecnología, obviamente en la industria de alimentos, y es especialista en proyectos en ingeniería y es actualmente candidato a magíster en administración de empresas. Adicionalmente, ha sido profesor de la Universidad de La Salle, obviamente, o sigue siendo profesor de la Universidad de La Salle en Ingeniería de Alimentos y asesor de varios proyectos de emprendimiento en el tema, obviamente, de alimentos. Entonces, yo creo que es bastante grato presentárselo y sobre todo porque tiene un bagaje sobre todo el tema empresarial que me parece interesante para la gente que de pronto está pensando en hacer algún tipo de negocio, ¿no? Entonces, claro, aquí lo traemos con algo básico, pero yo creo que es importante de pronto decirle a la gente que también puede preguntar algunas cosas sobre esa pertinencia de poder hacer empresa en el país.
Bueno, ok, muchísimas gracias. Bueno, pues antes que todo, pues muchas gracias por la invitación. De verdad, para mí, pues es muy grato. eh, eh, esta invitación que me hace la doctora Lorena y que me hace la doctora Zuli, de verdad, muchísimas gracias. Para mí, no se imaginan lo grato, pues, que es dar una charla en torno a lo que es la Biblioteca Luis Ángel Arango, lo que por muchos años fue casi mi segunda casa cuando estudiaba pregrado en la Universidad de La Salle. Yo soy ingeniero de alimentos de la Universidad de La Salle, como decía la doctora Lorena. Y pues bueno, digamos que es una charla que nosotros hemos querido denominar tendencias de la biotecnología blanca y su uso en la industria de alimentos. ¿Por qué es la tendencia de la biotecnología blanca? Porque pues de alguna otra forma pues ya hemos venido a lo largo de muchos años, y ustedes han venido a lo largo de todas estas semanas hablando un poco de los usos de la biotecnología, ¿sí? Y específicamente pues de la tecnología, la biotecnología blanca, que es el uso de la biotecnología en la industria. Pues no es un secreto ver cómo la industria de la, de la biotecnología ha impactado favorablemente en los alimentos, en la industria de los alimentos, para su procesamiento, para su transformación, para su conservación, ¿sí? Para el mejoramiento de los mismos. Y lo sigue haciendo. Y eso es lo que queremos ver de acuerdo a las tendencias. Y hablar un poquitico también de los mitos que se han generado en torno a eso. Bueno, básicamente, pues la charla nosotros la hemos llevado o la hemos introducido en ver cómo la biotecnología, como les decía, ha impactado en las técnicas, en los procesos, ¿sí? Digamos, con la ayuda, con la implementación de los microorganismos y sustancias químicas orgánicas, ya sea para el mejoramiento, la transformación, la conservación de los alimentos. Eh, Siempre para nosotros es muy grato ver cómo la introducción de estas nuevas tecnologías ayudan para, por ejemplo, para los alimentos funcionales, para influenciar o mejorar muchos alimentos, y cómo estos determinan la salud del consumidor, principalmente porque los alimentos, pues, digamos que la carencia de alimentos impactan en la salud, y el exceso de alimentos también impactan en la salud. Entonces, digamos que ahí viene el primer mito: no es que hayan alimentos malos, sino el exceso de consumo de alimentos, obviamente, pues también guardando la inocuidad de los mismos, que es algo que también nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Pero bueno, empecemos por tratar como de definir un poco qué es tendencia y por qué hablamos de tendencias de la biotecnología blanca. Toda tendencia implica un cambio en el comportamiento de los seres humanos. Las tendencias llegan y nosotros los seres humanos las apropiamos, ¿sí? De acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo a nuestros deseos, ¿sí? Como dice acá, y impactan en las formas y en los comportamientos, dependiendo los productos o servicios que estén dándole solución a un problema o a una necesidad insatisfecha que tengamos nosotros los seres humanos. Normalmente, ese impacto debe ser un impacto socioeconómico, es decir, un impacto positivo en lo social y en lo económico, y ahí es donde también introducimos conceptos incluso de innovación y creatividad, que más adelante de pronto vamos a profundizar. ¿Para qué o por qué es importante la biotecnología? Porque pues nosotros, la biotecnología y nosotros los ingenieros de alimentos, utilizamos o nos valemos de herramientas y de materias primas, insumos, y principalmente el análisis, el estudio de los organismos vivos, y los organismos vivos, llámense microorganismos, o las mismas células como tal, que siguen siendo pues organismos vivos que requieren de nutrientes y hacen una absorción de nutrientes y entregan otro tipo de elementos químicos y de sustancias químicas para el mejoramiento de algunos procesos. Esto se hace a través de diferentes técnicas, y todo esto se hace para el desarrollo de nuevos productos, para el mejoramiento de productos ya existentes, que es lo que denominamos la renovación de productos, es decir, un producto que ya existe. Porque voy a poner un ejemplo: la cerveza existe hace muchos, miles de millones de años, lo mismo que el vino, ¿sí?
Entonces uno podría decir, bueno, y en torno a eso, ¿qué se puede generar? ¿Qué se puede mejorar? Pues se puede mejorar mucho en muchos aspectos y todos esos mejoramientos dependen de las tendencias de consumo actuales. Eh, si bien el vino existe, incluso muchos años antes de Cristo, el vino, la cerveza, el mismo yogur, son alimentos que existen hace muchos años, pero han impactado antropológicamente incluso a las culturas y antropológicamente al ser humano, lo han impactado positivamente. Actualmente pues se sigue consumiendo y muchas personas dirán, bueno, un vino, ¿por qué lo vamos a cambiar? ¿Por qué lo vamos a modificar? Precisamente porque las costumbres, las culturas, nosotros como seres humanos vamos evolucionando y requiere que haya una renovación de los productos, ¿sí? Yo pongo el ejemplo del vino, pero uno puede pensar en muchos otros alimentos procesados. Esto, para eso es importante a veces que hacer casi que un recuento y hacer un recorrido histórico, ¿sí? Y acá vemos algunos alimentos que claramente muchos de nosotros conocemos, que como les decía son alimentos milenarios, ¿sí? El vino, el yogur, ¿sí? El pan, ¿sí? Que es la transformación de alimentos o de materias primas, de alimentos digamos que nos dan la naturaleza, recursos naturales, y se hace la transformación, como vemos acá, desde la época paleolítica o desde 4.000, 6.000 o 6.000 años antes de Cristo ya se conocían las bebidas alcohólicas como la cerveza y el vino y en fin. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos iban marcando un hito en la historia, ¿sí? Y se volvieron importantes en cada cultura, ¿sí? Hay unos hitos muy importantes como fue los aportes de la pasteurización en cabeza pues de Luis Pasteur pues en el año 1857 y cómo impactó la biotecnología o digamos puntualmente ese proceso de la pasteurización en muchos procesos como el vino, ¿sí? Que si bien existía desde hace muchos años, eh, a partir de la pasteurización ayudó a la conservación del mismo, ¿sí? Ayudó a que su textura pues mejorara mucho a través de, digamos, con la pasteurización se detiene el proceso de fermentación y el proceso de que los microorganismos que están dentro del vino y de la cerveza pues dejen su proceso o detengan su proceso, ¿cierto? Y así podemos ver muchos ejemplos, pero pues como ustedes se pueden ver, son muchas cosas que a lo largo de la historia, que la biotecnología ha avanzado y la biotecnología cada vez introduce una nueva tecnología en algún alimento, ¿sí? Por ejemplo, en la industria de los quesos, pues en los quesos madurados, la ayuda de los microorganismos para que precisamente se produzcan los quesos madurados ha generado toda una industria y todo un conocimiento y una transferencia de conocimiento. Y si bien muchos, por ejemplo, los quesos madurados tienen mucho más éxito, digamos, la tendencia de consumo es mucho más fuerte en otros países que en países como, por ejemplo, Colombia. En Colombia somos más de queso fresco, de algunos quesos madurados, pero no de tanto queso madurado como países como en Europa. Y así podemos ver con muchos alimentos, ¿sí? El pan es uno de los alimentos que podríamos decir que en muchas culturas o hace parte de la base de alimentación de muchos países y de muchas culturas, como les decía, pero digamos hay variaciones dentro del mismo pan que ayudan pues digamos que a diferentes cambios. Un hito importante indudablemente fue, digamos que la parte del desciframiento del código del ADN, ¿sí? Nosotros antiguamente podemos ver acá que se podía hablar de una especie de biotecnología empírica, como nos lo pone acá, y digamos que en esta época hubo una transición. Ya después se puede hablar de una biotecnología moderna y mucho más adelante podemos hablar del posmodernismo, de la misma biotecnología después de la Segunda Guerra Mundial e incluso el boom que hubo en los años 60 del siglo pasado con toda la revolución verde
que fue la modificación genética que se le hizo a muchas plantas, principalmente al trigo, para mejorar su rendimiento y su producción y con ayuda de fertilizantes se generó toda una industria para, digamos, mejorar la rentabilidad y masificar un producto del trigo y todos sus derivados como el mismo, pues el pan y toda la industria de la panificación, ¿verdad? Ya después, en los años 70, pues vino el boom de todos los transgénicos, que es lo mismo, es la modificación genética de las plantas, de las semillas, para generar mayor productividad en los cultivos y el rendimiento de los mismos, es decir, producir muchas más toneladas o muchos más kilos por número de plantas o por hectárea, dependiendo del cultivo, y de esa forma, pues, estábamos entrando o fortaleciendo, digamos, a un tema capitalista para apoyar y ayudar pues, a los mejores rendimientos. Eh, Esto, pues, tiene unos impactos sociales y económicos muy marcados, muy fuertes, ¿sí? Y digamos que cada cual sacará sus conclusiones, ¿sí? Y también tuvo unos impactos a nivel pues de la salud, ¿sí? Y entonces digamos que en torno a esto se han generado varios mitos. Unos pues son reales, otros no son tan, digamos que hay que ser muy responsable con eso. Y yo siempre he dicho que el problema es el exceso del consumo, ¿sí? El exceso del consumo en todo este tipo de alimentos. Bueno, la biotecnología definitivamente y la tecnología blanca, que es el uso, la implementación, la creación, la investigación de la biotecnología en torno a la industria. Y entonces sí, pues ya vimos que no es algo creado, sino es algo que casi que nació con el ser humano, ¿sí? Con la misma observación y la misma transformación de los alimentos por la necesidad misma que tenía el ser humano de mejorar o variar o cambiar el consumo de alimentos crudos, a empezar a transformarlos y empezar a generar a través de la observación qué pasaba con la fermentación, por ejemplo, y qué pasaba con algunos microorganismos, cómo iban modificando aromas, colores, sabores y todos los elementos sensoriales que generan en torno a los alimentos. Entonces, la industria de los alimentos se vio fuertemente impactada por la biotecnología en la fermentación de vegetales, en los encurtidos principalmente, en la leche fermentada, en los quesos, en la panificación, cervezas y todo el tema de vinificación y enología. Eso antiguamente y actualmente lo sigue siendo. Una de las industrias que más innova y que más hace uso de la biotecnología para mejorar cada vez, digamos, la textura de sus productos, los aromas, los sabores, es la industria de los derivados lácteos, ¿sí? Y digamos que a veces uno dice, bueno, en torno a eso, ¿qué se puede hacer si ya hay tanto? Uno se pone a mirar cuántas variedades de queso pueden existir pues uno queda a veces asombrado de la gran cantidad de variaciones y de variedades que se pueden generar y uno podría pensar que el mundo ya está acabado en ese sentido, o sea que ya no hay, ahí no habría mucho que hacer, no habría mucho que investigar, pero curiosamente el ser humano cada vez demanda más y más este tipo de productos, se busca que haya más variedades, ¿sí? Para la misma gastronomía, para el mismo consumo directo, porque nosotros los seres humanos somos de costumbres y llega un punto donde nos acostumbramos a un producto y queremos variar, queremos cambiarlo. Y entonces ahí es donde está la oportunidad de pronto de querer variar o de querer generar nuevas productos, nuevos sabores, nuevos aromas. Además porque el ser humano o los consumidores, cada vez somos consumidores mucho más informados, estamos en la era de la información. Entonces nos informamos por muchos medios de comunicación, por las redes sociales hoy en día, que es un medio de comunicación pues de mucho cuidado porque se transmite también mucha noticia falsa y mucho mito y se puede generar, digamos que, mucho problema alrededor, pero también es un medio de comunicación donde nos informamos también de información real, información que sí es cierta, y cada vez estamos más informados y a la vez que cada vez nos informamos más, pues somos más exigentes, ¿sí? Hoy en día nos enteramos que en ciertas culturas consumen cierto tipo de alimentos o hubo ciertas intoxicaciones. Antes de enterarse de intoxicaciones masivas era muy difícil. Hoy en día nos enteramos ahí mismo porque una noticia esa se viraliza
y así sucesivamente. Entonces es importante entender que todo esto finalmente, a pesar de que ya existe, cada vez hay una oportunidad de volver a generar o volver a generar, o más que volver a generar, renovar, ¿sí? Renovar es innovar. eh, y ahí hay un paréntesis pequeñito. Uno no necesariamente innova en algo completamente nuevo o una innovación radical, sino uno puede hacer innovaciones progresivas, ¿sí? Incrementales, y eso es renovar. Entonces, un producto que ya existe lo voy a mejorar y la biotecnología es una de las herramientas más poderosas para renovar productos como las fermentaciones en vegetales, como nuevas variaciones. Hoy en día que está tan de moda la cerveza artesanal y los cafés especiales. Los cafés especiales no son otra cosa que hacer protocolos de fermentación en el proceso de la post cosecha para que antes de obtener el pergamino seco, esa fermentación cuando está aún el café en cereza, entonces ayude con el tiempo y los alcoholes que se generan, mejorar y potenciar los aromas y los sabores del café, ¿sí? Y son cafés pues que en torno a eso pues hay toda una historia y podríamos hacer, de eso nos podríamos quedar hablando así igual que el vino, ¿sí? Lo mismo que el impacto de la biotecnología en los temas agrícolas, como les decía anteriormente, y ahorita lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos que les traje. Eh, También el uso de la biotecnología en los insumos, en los ingredientes, en los colorantes, en las materias primas, en los aditivos, en los sabores, en los aromas, en los ácidos orgánicos, ¿sí? La misma utilización de microorganismos en torno al favorecimiento de los alimentos, ¿sí? A veces muchas personas piensan, no, que un microorganismo es malo. Sí, hay microorganismos que son malos, la salmonela, bueno, el E. coli, todos estos microorganismos que nos producen enfermedades y que incluso nos pueden llevar a la muerte si son mal llevadas el control de estas enfermedades o cuando un microorganismo pues ya deteriora un alimento y nosotros lo consumimos y nos podemos intoxicar. Claramente eso es delicado y hay que ponerle mucho cuidado a eso, pero hay muchos microorganismos que nos ayudan a mejorar, a producir vinagre, que nos ayudan a la fermentación, que nos ayudan con texturas, que nos ayudan con y que no necesariamente generan micotoxinas, ¿sí? Y que podemos utilizar para el uso de la industria de los alimentos, ¿sí? Uno de los microorganismos, digamos que más relevantes, más importantes, puede ser la levadura, ¿sí? Y muchos bacterias y hongos en torno a toda esta industria, ¿sí? Eh, Hoy en día se habla mucho de los alimentos funcionales, que son alimentos que ayudan a la dieta o en la dieta normal, ¿sí? A que el organismo de alguna otra forma funcione mejor, ¿sí? Entonces ahí entran cuando hablamos de los probióticos, entonces nos dicen consumamos alimentos que tengan prebióticos o probióticos para que ayude al sistema digestivo del ser humano, que consumamos alimentos incluso que por su composición, por su naturaleza, ayudan al sistema circulatorio, bueno, en fin, en torno a todo esto, ¿sí? Y más adelante lo vamos a ver con algunos ejemplos que yo les traje en cuanto a tendencias. Lo mismo pasa con los alimentos nutracéuticos, ¿sí? Que son alimentos que ayudan de alguna otra forma al beneficio de la salud. Y en torno a todo esto pueden haber muchos mitos, porque nosotros siempre hemos escuchado que X o Y, que si uno tiene estreñimiento, entonces vaya coma tal fruta, o que si tiene gripa, entonces consuma más de esto, y hoy ahorita con el coronavirus nos dicen que consumamos estos, y todo este tipo de cosas son ciertas, ¿cierto? Pero necesitan a veces una validación científica y no siempre hay una validación científica seria que lo soporte, ¿sí? Es lo mismo que pasa con la vacuna, ¿sí? La vacuna, pues la carrera por la consecución de la vacuna, pues claramente está ahí, o digamos que muchos laboratorios y muchos investigadores están detrás de eso, ¿sí? Pero eso requiere un paso a paso, un procedimiento donde hay que validar muchas cosas, ¿sí? No se puede salir y decir, ya entonces la vacuna está o X alimento le va a ayudar para desinflamar los bronquios, entonces consúmalo y ya porque a alguien le funciona, entonces a todo el mundo le tiene que funcionar.
No, eso hay que validarlo y eso requiere toda una experimentación, toda una investigación, todo un estudio, todo un análisis. Con unos organismos funciona, con otros no, con unas culturas funciona, con otras no. En algunas zonas del planeta funciona de una forma y en otras no. Entonces hay que ser muy responsable con todo esto, ¿sí? Lo que les hablaba de las levaduras, los agentes probióticos, acá hay unos ejemplos de nombres de principalmente bacterias que ayudan, que son beneficiosas y que se introducen en algunos alimentos en unas dosis, en unas cantidades mínimas para que finalmente lleguen al organismo a que ayude a que esté mejor, ¿sí? Y obviamente esto tiene unos beneficios importantes. Estos son ejemplos de beneficios en torno a estas bacterias que están acá, ¿sí? Que son, no solamente ayudan, por ejemplo, para la producción de la cerveza, sino también funcionan como levaduras probióticas, ¿sí? Para mejoramiento de algunas enfermedades y control de algunas, ¿cierto? Estos son algunos ejemplos. Voy a pasar rápidamente, pues en vista del tiempo, me preocupa un poquitico esto, porque quiero mostrarles algunos ejemplos que he traído a través de una institución, o más que una institución, es un grupo de investigadores que son los cazadores de tendencias, ¿sí? Y ver cómo hay diferentes o múltiples oportunidades en torno a esto. Acá hay un ejemplo que son alimentos fermentados, ¿sí? Que aumentan la inmunidad, ¿sí? Entonces, como algunos aderezos, ¿sí? Y además veganos, porque entonces bien, son de origen vegetal, pues, ¿sí? Que se puede, claramente pues se adicionan a las ensaladas, son aderezos, y que estos con la adición de unos microorganismos para que ayuden su fermentación y mejoren su sabor, porque el objetivo de un aderezo es mejorar y potenciar los sabores de otros alimentos. Entonces, como estos también son coayudantes para fortalecer el sistema inmunológico, ¿sí? Esto es un ejemplo y pues digamos que acá yo les traigo también la cita donde podemos ver más en torno a esto, ¿sí? Lo mismo que este aderezo cremoso a base de avena, también de origen vegano. ¿Y por qué de pronto se habla tanto de lo vegano? Porque digamos que hay una tendencia muy marcada en el aumento de consumo de productos de origen pues vegetal. De pronto por mitos, de pronto por un tema religioso, de pronto por un tema cultural, ¿sí? Y digamos que hay que respetar, digamos, a cada cual, o de pronto también por necesidad. Algunas personas no les va bien el consumo de alimentos de origen de proteína animal, y han hecho el ensayo, pero algunas personas también que han hecho el ensayo y han hecho ese cambio, de pronto también han tenido problemas de carencia de estas proteínas de origen animal. Entonces, que por eso repito, y no me cansaré de repetirlo, hay que tener mucho cuidado con los excesos, ¿sí? Y no ser tan radicales en este tipo de cosas. Pero bueno, hay también que respetar que hay unas tendencias y si hay tendencias, si hay un grupo de personas que les llama la atención y que se sienten cómodos consumiendo este tipo de alimentos, pues es, como dicen por ahí, se detiene. Entonces, y todo esto pues con ayuda de la biotecnología. Edulcorantes, como para ayudar a los alimentos o los llamados superalimentos, que son alimentos que pues, se llaman así porque tienen alto contenido de proteína y de macronutrientes esenciales para el organismo, que son necesarios para que consumirlos para no enfermarnos. Los edulcorantes, pues sobre todo, por ejemplo, para las personas que tienen problemas de salud, pues propensos a que tienen prediabetes o tienen diabetes ya, entonces que necesitan o requieren endulzar sus alimentos, pero pues que no lo deben hacer con azúcar. Entonces algunos edulcorantes, pues acá, pues se pueden utilizar. El famoso queso azul, ¿sí? De origen vegano, es decir, no con leche de origen animal, sino pues producido a partir pues, de proteína de origen vegetal, y que genera la misma textura y el mismo sabor, el mismo aroma de un queso azul normal,
y todo logrado pues con microorganismos. Igual el queso azul se produce con la ayuda de un microorganismo específico y pues con el mismo microorganismo se puede lograr la misma textura y el mismo producto, pero de origen vegano. No solamente en el producto como tal, también se trabaja o se han hecho, digamos, desarrollo en los productos en el envase. Entonces, estos son envases que parece plástico, pero no son plásticos, son de origen orgánico. Y digamos que esa es otra tendencia fuerte, la tendencia a la utilización o la no utilización de productos de origen plástico o de minerales del petróleo por el tema del cuidado de la casa común, como lo queramos llamar, o por el tema del calentamiento global, todo este tipo de cosas. Entonces, y una de las industrias que más utiliza el plástico es la industria de los alimentos, ¿sí? Em, no sé, por ejemplo, el agua embotellada, pues el agua es un alimento que requerimos, que necesitamos todos los seres humanos para mantenernos hidratados, pero el aumento del consumo del agua embotellada pues ha ayudado mucho a la contaminación del planeta. Entonces, en torno a esto, pues se puede, digamos que la biotecnología nos ayuda también digamos, al reemplazo del plástico, ¿sí? Envolturas reutilizables a partir de la cera de abejas. Esto es como una envoltura. Ustedes o muchos hemos visto cómo las frutas se les aplica una cera para mejorar su apariencia, digamos, controlar un poco su respiración y la producción de etileno. Entonces se ha encontrado que con la cera de las abejas se puede utilizar una envoltura, no plástica, claramente, y es una envoltura que ayuda mucho pues digamos, en torno a todo esto. Estas son perlas de sabores parecidas al caviar y son potenciadores de sabor que se pueden introducir en alimentos, que se pueden o consumir directamente como sabores, o mezclar con ensaladas, mezclar con otro tipo de productos, poder generar, digamos, nuevos sabores, nuevas texturas, ¿sí? Incluso con esta perlas de sabores también se puede encapsular la cerveza. En algunos países de asiáticos, Europa, se está utilizando mucho para, pues, de alguna otra forma tener esa sensación, esa diversión y tener el alimento, en este caso la cerveza o en este caso algunos otros sabores, algunos otros aromas y pues en torno a todo este tema de la sensualidad y la diversión y bueno, es un tema bien interesante. Este ejemplo es un poco complejo porque acá podemos ver como opciones posteriores al desastre. Esos son alimentos producidos a partir de líquenes. Los líquenes o líquen, que es, como dice, hay una simbiosis entre el hongo y el alga que queda adherida a las cortezas de los árboles y de las paredes, y cómo estos pueden crecer en condiciones extremas de clima. Incluso se prevé que se puede, por ejemplo, ante un desastre natural o una catástrofe, se puede producir alimentos a partir de estas, a partir de estos líquenes, perdón, y se puede producir, pues, por ejemplo, la salsa pesto, mantequilla, el mismo pan, ¿sí? Aprovechando estos líquenes y estos productos o estos aromas, ¿sí? Y pues bueno, básicamente estos son como los ejemplos que yo quería traerles, que yo les quería mostrar. No sé si queda claro. Mientras un dato curioso que alguien aquí en el chat me hizo la corrección y bien vale la pena hacer públicamente la aclaración. Y voy a poner nombres públicos. Yurley Calderón, que vive en Cúcuta y estudia en la Universidad Francisco de Paula Santander Ingeniería Biotecnológica,
Me pide que por favor corrija que el programa de biotecnología no solamente está en la Universidad Antonio Nariño. Y efectivamente no solamente está en la Universidad Antonio Nariño en Bogotá, sí, únicamente en en la Universidad Antonio Nariño, pero también lo hay, y ella me dio el dato que no lo conocía, es nuevo para mí, eh, que lo hay como pregrado, como pregrado científico también perdón, estoy acá devolviéndome con todos los correos que hay, en la Escuela Mayor de Antioquia y como ingeniería biotecnológica en la Universidad Francisco de Paula Santander y en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, que no las conocía. Entonces, nada, me excuso, pero chévere poder tener esa oportunidad de conocer nuevos programas que en biotecnología se están dando. También me contó un dato curioso que me pareció pues muy interesante. Me dice que ese pregrado en ingeniería biotecnológica es uno de los más antiguos de su universidad, que lleva más de 20 años. Entonces, chévere, aquí lo estoy rastreando y muchas gracias, Yurley, por darnos esta información tan importante. Yo les estaba diciendo a todos que aprovecháramos para ir escribiendo preguntas. Ahí tengo varias. Tú me dirás entonces, arrancamos, me parece, Sí. con ellas. Voy a tratar de ordenarlas aquí rápidamente, pero voy a arrancar por esta, de Lisbeth Encalada. Dice, sobre biotecnología alimentaria sostenible, ¿qué sabemos? Bueno, la sostenibilidad, en la sostenibilidad empresarial parte, digamos, en garantizar la sostenibilidad ambiental, económica y la social. Entonces, toda la producción de alimentos va en torno a esto, a garantizar un tema sostenible socialmente, no solamente para el productor, sino para, digamos, a los campesinos, garantizarles que los productos que ellos producen sean rentables para ellos, que les genere a ellos un desarrollo emocional, les genere a ellos un desarrollo eh, en torno a toda su cultura, ¿sí? Y obviamente pues, que tengan una rentabilidad. Y ahí se habla mucho sobre el tema de la responsabilidad social y sobre el pago justo, bueno, se me olvida la palabra exacta, pero es el, el, o sea, el retorno justo, ¿sí? Entonces, digamos que hay una sostenibilidad social en torno a eso. La responsabilidad ambiental, pues como les mostraba, bueno, de pronto lo pasé muy rápido cuando hablé sobre el ayudo de la biotecnología en la agricultura. Acá hay una foto, no sé, de pronto no se ve muy bien, que son los famosos GIFIs, que son en la agricultura, cuando se hacen las plántulas, normalmente pues hoy en día se hacen en bolsitas de plástico y después cuando se va a hacer la siembra, se sacan de la bolsita y van y se siembran. ¿Mm? Eh, Hoy en día pues con estos GIFIs, que es una tecnología de un material con una textura que deja salir las raíces y no hay que hacer el traspaso, sino es biodegradable. Es decir, se siembra completamente y no genera contaminación con la bolsa plástica. Entonces ahí hay una ayuda con el tema ambiental, ¿sí? Y además es más rentable porque pues no hay que incurrir en un sobrecosto de mano de obra e ir a retirar la bolsita, sino directamente se siembra, como les decía, ahí. Entonces mire que ahí estamos cerrando el tema social, el tema ambiental, y obviamente si es más rentable, pues hay una sostenibilidad económica. Entonces, la biotecnología precisamente ayuda a todo esto, ¿sí? A que haya un mayor desarrollo empresarial, haya mejor desarrollo a nivel de la producción con los productores primarios. Bien, aquí hay también una claridad que nos hace la misma usuaria al respecto y me parece importante mencionarla, y es comida vegana. ¿Qué tiene que ver la comida vegana con la biotecnología? ¿Tiene algo o no algo que ver? Pues la comida vegana más que todo es una tendencia, ¿no? Es una tendencia sobre todo por el origen de las materias primas con las que se hace los alimentos transformados, pues si son transformados que vengan de origen vegetal. Básicamente es eso. Lo que pasa es que dentro de la
tendencia vegana se requiere, es una tendencia que viene creciendo, ¿sí? Viene aumentando el número de usuarios y es importante. Entonces, se requiere el uso de la biotecnología para mejorar texturas, para llegar a puntos, por ejemplo, una hamburguesa a partir de proteína vegetal que tenga una textura muy similar, el sabor, el color, el aroma a la carne, ¿sí? Entonces las personas que están en la transición de dejar de consumir carne para convertirse en veganos requieren que pues esa hamburguesa o esa textura sea lo más parecida posible para que no sienta ese impacto tan fuerte o ese cambio tan fuerte desde el punto de vista psicológico, ¿no? Entonces la biotecnología es un coayudante, un catalizador para la producción de alimentos veganos transformados, claramente. Bueno, tenemos otro mensaje por aquí y nos dicen que de esas tecnologías o nuevas tendencias que nos presentaste para la industria de alimentos, ¿cuáles se están usando aquí en Colombia? Bueno, esta puntualmente conozco un proyecto que se está trabajando en Utopía. Utopía es un programa de la Universidad de La Salle para formar ingenieros agrónomos. Hay un ingeniero agrónomo de origen del Putumayo. Este programa, ¿qué hace? Trae personas que de alguna u otra forma han sido afectadas por la violencia, las lleva a un campus en Yopal, los forma como ingenieros agrónomos y los devuelve, o el compromiso es que ellos vuelvan a sus sitios de origen. Hay un ingeniero agrónomo ya graduado que volvió a su sitio de origen y ha empezado a implementar este tema. Él ha tenido varios obstáculos, pues porque digamos que es un cambio en la forma de hacer las cosas como normalmente lo hacen los campesinos en la región de donde él viene. Entonces él venía a decirle, no, esto se puede hacer y esto ayuda a mejorar el medio ambiente y además es más rentable. O sea, podemos bajar costos en mano de obra. Entonces ha venido como implementando este tipo de cosas. Entonces son cosas que ya de alguna otra forma existen. Eh, no lo nombré mucho, pero todo el tema de la gastronomía molecular, acá en Colombia ya está cogiendo mucha fuerza. Digamos que la producción de alimentos utilizando o, digamos temas genéticos y toda digamos introduciendo por ejemplo lo de las microcápsulas y todo este tema se está utilizando. Una de las industrias más fuertes acá en Colombia es la industria de los derivados lácteos y los derivados lácteos acá en Colombia pues son buenos, de muy buena calidad y la utilización de prebióticos y probióticos para este tipo de derivados lácteos, pues se está utilizando mucho acá en Colombia. Las cervezas artesanales, si bien se traen materias primas importadas, digamos que se están manejando muchos protocolos y cambios digamos, en las formulaciones. Entonces, también se está utilizando mucho la biotecnología en la industria cervecera con los biodigestores y todo este tema para sacar nuevas tendencias y nuevos sabores y nuevos productos. Como les nombraba, el tema del café especial, Colombia, pues siempre Colombia ha sido reconocido por su calidad del café, a pesar de que pues, el café no es de origen colombiano, no somos el primer productor de café en cuanto a volumen, pero sí tenemos el mejor café. Pero hubo un rezago en alguna época y hubo un boom de los cafés especiales en otros países y hasta ahora Colombia ha venido utilizando sus protocolos, utilizando algunos microorganismos en el proceso de la fermentación, como les comentaba anteriormente, para obtener el café pergamino seco tipo exportación y se han logrado grandes, y yo bueno, antes de la pandemia, antes de la cuarentena, en febrero de este año, estoy visitando unas fincas en la región del Valle del Cauca, donde se estaban ya generando unos cafés especiales que incluso estaban ganando puntos, o más que puntos, estaban ganando en subastas en la Bolsa de Nueva York, eh, compitiendo con cafés de otros países como Panamá. Panamá se está volviendo un país con muy buen café especial. Entonces, digamos que Colombia como que ha retomado su imagen en torno al café basado en el café especial.
Y pues digamos son ejemplos así que podemos ver y que los microorganismos han ayudado mucho en estos protocolos de fermentación. Sí. Aquí hay otra pregunta. Lore, ¿lo quieres hacer tú? Bueno, yo quería como consultarte si hay de pronto industria colombiana elaborando de pronto fermentados que aumenten la inmunidad. Y más, pues obviamente con este tema de pandemia me parecería interesantísimo uno conocer si hay ese tipo de desarrollos aquí. Bueno, en torno a estos alimentos que ayuden al sistema inmunológico, realmente acá en Colombia no hay mucho. Sí hay algunos que basados en todo este... Colombia tiene una ventaja y es un tema muy importante, y es que tenemos una biodiversidad en plantas muy grande, muy amplia, ¿sí? Pero todavía hay mucho por hacer ahí. O sea, tenemos la biodiversidad, pero tenemos que aprovecharla. Es decir, todos estos remedios caseros que nuestros abuelos o nuestras abuelas nos decían, si tiene tal cosa, haga esto, si hágase esta agüita de, ¿sí? Digamos que nosotros tenemos esa ventaja y nuestros abuelos tenían esa ventaja que no era sino ir al solar o al patio de atrás y allá tenían la matica y simplemente nos hacían el agüita y nos mejorábamos, ¿sí? En otros países no lo tienen y eso es una riqueza que nosotros tenemos. Somos el segundo país más biodiverso del mundo después de Brasil y ahí hay una oportunidad muy grande, pero no la hemos sabido aprovechar. Entonces, ahí hay algo, ahí hay todavía mucho para hacer. Sí hay algunas empresas no muy grandes, eh, bueno, Alpina con sus bebidas lácteas que ayudan al sistema inmunológico y eso, pero, pero hay otras empresas no muy grandes que sí han venido trabajando eso, pero todavía falta mucho. Todavía falta mucho porque pasa lo mismo que con las pulpas. La pulpa de fruta, acá en Colombia no hay mucho consumo de pulpa de fruta porque nosotros todavía estamos muy acostumbrados a, pues, ir a la tienda, comprar la fruta en fresco y hacer nuestro jugo en licuadora. En países como Europa, pues para ellos no es tan fácil, entre comillas, y entonces ellos sí compran la pulpa. Entonces hay cultura de consumo de pulpa. Entonces todo depende de la demanda y de la forma en que los consumidores consumimos, valga la redundancia. Acá pues todavía tenemos la abuelita o tenemos vaya compre la matica, entonces uno va a la plaza de San Pedro Mendoza, que es toda la cantidad de aromáticas, y uno puede hacer sus merjunjes, sus tés, ¿sí? De una forma casera y natural. Entonces la industrialización de esto todavía no se ha desarrollado y está todo por hacer. O sea, tenemos la materia prima porque somos muy biodiversos, pero podemos industrializarlo y podemos hacer muchas cosas. Entonces ahí hay una oportunidad. Bien, aquí tenemos otras preguntas. Esta ¿Sí? es de Jason Lamprea. Él dice, buenas noches. Mi pregunta es, ¿cómo la biotecnología entra en diálogo con las comunidades que poseen conocimientos sobre determinados productos? He visto varios conflictos respecto a las patentes. En un caso reciente fue la patente de la panela en Estados Unidos. En esos casos, ¿cómo no ver la biotecnología negativamente frente a esas comunidades? Bueno, lo que pasa es que digamos que ahí sí ha habido como un tema de no sé cómo decirlo, es como no ver, digamos, que las comunidades no se vean a veces como desde el punto de vista empresarial. Me explico. A veces em, eh, todo pasa por el tema del número de patentes. A veces no, muchas personas piensan que para sacar una patente tengo que tener la super investigación, la super y a veces hay muy buenos proyectos y la gente no sabe cómo hacer, cómo patentarlos, mejor dicho, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto no se ha invertido lo que se debería invertir en la investigación, desarrollo eh, a nivel de país. Pues de hecho la Universidad Antonio Nariño es una de las pioneras en temas de investigación, o es de las que mejor rankea siempre en temas de investigación, pero, no, pero eso muy pocas personas lo saben, ¿sí? Acá digamos que culturalmente estamos viendo otras cosas y las comunidades están quedando allá. Yo también, a partir de mi trabajo, estuve visitando unos productores de maíz morado en Sucre. Yo personalmente tenía la concepción de que el maíz morado
y el maíz naranja y el maíz verde, em, porque no solamente está el morado, todo era originario de Perú y eso venía de los incas. Pero resulta que hay unas semillas de una comunidad indígena en Sucre que lo tiene y incluso con una mejor calidad incluso que los de, pues relativamente que los de Perú, pero nadie sabe eso, ¿sí? Porque son comunidades que por muchas razones quedan allá, quedan en la Colombia profunda, de pronto por temas de violencia, por temas de oportunidades, no están las suficientes oportunidades. Entonces pasa vienen industrias eh, más poderosas económicamente, con mejor capacidad de negociación y se llevan las ideas y las patentes y pues eso, pues digamos que ahí hay muchas cosas por hacer por un temas de comunicación, de desinformación, por no, digamos que la culpa es de lado y lado. No podemos culpar al gobierno por no invertir más en investigación y desarrollo, pero tampoco podemos culpar a de pronto les faltó más información a las comunidades y decir, oiga, ¿yo por qué no lo hago? ¿Sí? Entonces, es un tema empresarial, creo yo, es un tema empresarial de comunicación, desafortunadamente. Pues yo lo veo desde ese punto de vista. Yo tengo otra consulta, obviamente, y tiene que ver con el tema de bioplásticos y lo que son los empaques, porque yo creo que es una de los, voy a decirlo, las preocupaciones que hay en todos los países. ¿Qué está haciendo Colombia al respecto? ¿O qué tenemos nosotros ahí en desarrollo? Algunas empresas, etcétera, que apliquen este tipo para degradación. Pues ¿Conoces algún ejemplo? hay un boom ahorita a nivel micro con la producción de desechables y todo el tema de los vasos a partir de cáscara por ejemplo, a partir de la cáscara de mango. Ya hay un proyecto que incluso se trabajó en la Universidad de La Salle, pero yo sé que en otras universidades lo han hecho similar con la cáscara de piña, con la cáscara, en fin, con los desechos orgánicos de la industria de los alimentos mezclado con algunos microorganismos para un tema de fermentación, que ayudan a la fermentación, ayuda a la producción de alcoholes, y esos alcoholes con adición de glicerina forman unas películas plásticas, entonces se pueden producir los pitillos o las pajillas a partir de la cáscara de mango, a partir de la cáscara de piña. Hay un ejemplo, pensé que lo traía acá, que es el de no lo traje, que es el de las vasos de café, el famoso vasito de tinto que comprábamos en cualquier esquina, producido del mismo bagazo del café, de la misma cascarilla del café, también mezclado con glicerina y demás. Digamos que hay varias iniciativas, pero, pero digamos que también ha habido varios problemas porque la industria de los envases para alimentos es una industria muy fuerte aún acá en Colombia, bueno, en muchos países y de alguna otra forma, pues ellos, digamos que el factor precio, ¿sí? El factor precio y cuando digo fuerte es que producen masivamente, producen en grandes volúmenes que ayudan a mejorar su producción. Entonces, esa parte, por eso digo, hay un boom, hay unas iniciativas, pero a nivel micro, a nivel muy, muy pequeño. Ahí la sugerencia sería generar clústeres, generar asociatividad o redes empresariales para poder competir con estas empresas grandes y empezar a hacer esa conversión. Porque claramente ellos pues están en una zona de confort que aún no les interesa sacar este tipo de productos. Más adelante puede que lo hagan, pero por ahora no lo hacen porque están en la zona de confort. Sí, casi que algunos son monopolio, pero pues digamos que ahí también hay mucho por hacer. Súper, bueno, yo creo que ya leímos varias, si no todas, las preguntas que teníamos ahí. Yo quiero, mientras se les ocurren algunas otras preguntas o pues cerrar un poquito este primer bloque o último, dependiendo de lo que nuestros usuarios decidan, que son quienes deciden en este momento si cerramos o no. Quiero presentarles este video que preparamos nosotros para, no sé, divulgar, creo que es la mejor manera
de contar de qué se trata, de qué se trata la biotecnología blanca. Entonces, permítanme un solo segundo, voy a ponerlo aquí para que todos ustedes lo disfruten. ¿Sabías que cada vez que disfrutas una colombina con sabor a fruta, te vacunas, comes pan, tomas cerveza o agua potable de la llave, estás consumiendo productos con biotecnología? Así es, la biotecnología tiene que ver contigo, está en casi todo lo que te rodea, desde un yogurt hasta el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19. Te preguntarás entonces, ¿qué es la biotecnología? Es la ciencia que se encarga de estudiar a los organismos vivos o sus partes para la obtención de bienes o servicios útiles a nuestra sociedad. En la biotecnología pueden usar hongos, bacterias, virus o enzimas para mejorar o desarrollar productos relacionados con mejoras en la alimentación, la salud y el medio ambiente. Eso se logra utilizando conocimientos interdisciplinarios en química, biología, física, ingeniería y otras disciplinas. Son tantas las áreas en las que interviene la biotecnología que para clasificarlas les han asignado colores: rojo para salud, verde para agroalimentación, azul para ciencias del mar, blanco para industria y gris para el medio ambiente, convirtiéndose en una ciencia de colores. En este arcoíris de soluciones tecnológicas, hoy te hablaremos de la biotecnología blanca, también conocida como biotecnología industrial. Este tipo de biotecnología se encarga de la producción industrial de artículos químicos, materiales y biocombustibles, utilizando células vivas y o sus enzimas. Es así como la biotecnología blanca adopta como función importantísima la sostenibilidad ambiental y el desarrollo industrial, reemplazando tecnologías contaminantes por tecnologías limpias y amigables con la naturaleza. Con ella se producen entonces gran número de productos para diferentes sectores como el agrícola, el industrial, de la salud y farmacéutico. Como verás, la biotecnología blanca es una gran aliada para crear nuevos materiales de fácil degradación, generar menos residuos contaminantes en los procesos de producción, reducir el costo energético de la producción y disminuir el consumo de agua y las emisiones al ambiente. También es importante saber que entre los principales aportes y usos de la biotecnología blanca se encuentran: 1. La generación de compuestos químicos principalmente aditivos alimenticios como el ácido acético, ácido láctico o el ácido cítrico, que ayudan a mantener la frescura, el sabor, el color y algunas otras propiedades importantes en los alimentos. 2. La fabricación de edulcorantes de los dulces que tanto nos gustan y de los endulzantes para diabéticos, que les permiten disfrutar del sabor dulce, pero manteniendo estables sus niveles de glucosa en la sangre. 3. La producción de combustibles amigables con el medio ambiente como el bioetanol y el biodiesel, en reemplazo de los combustibles fósiles, uno de los mayores desarrollos en Colombia. 4. La producción de enzimas utilizadas para la industria química, un grupo importante de ellas son las amilasas, usadas en los detergentes para degradar los residuos y quitar las manchas de la ropa. 5. La generación de biopolímeros a partir de bacterias. Recuerda que el plástico tradicional se demora más de 100 años en degradarse, mientras que el biopolímero lo puede hacer en semanas, gracias a que los microorganismos del suelo se lo comen y degradan totalmente. Esta tecnología es utilizada por algunas embotelladoras de gaseosas o fábricas de pitillos. Aunque no lo sepas, los microorganismos son unas máquinas diminutas que tienen grandes potencialidades y usos en nuestras vidas. Gracias al desarrollo de la biotecnología blanca, se pueden aprovechar para mejorar muchos procesos que antes emitían gran cantidad de contaminantes a nuestro ambiente. Por ejemplo, uno de esos microorganismos que normalmente lo asociamos con la producción de infecciones, como lo son las bacterias, también aportan mucho al desarrollo económico de la sociedad y del bienestar de la humanidad. Ten en cuenta también que más del 70% de las enzimas que se usan en biotecnología blanca son obtenidas de hongos como los mohos que crecen en el pan o en el tomate. En general, los usos y aplicaciones de los microorganismos en biotecnología son numerosos y aún nos faltan muchos por investigar y descubrir. Te invitamos a conocer más sobre la ciencia de los colores de la biotecnología en www.banrepcultural.org/Bogotá/biblioteca-Luis-Ángel-Arango
semana-de-la-ciencia-i-tecnología. Bueno, esto es creo que un resumen y una introducción también a lo que hemos visto durante el día de hoy, pero también durante los días de esta semana y algo de lo que también vamos a ver mañana en el panel que vamos a tener sobre biotecnología blanca. Vamos a tener a tres invitados que ustedes pueden pues consultar allí en la página web que les mencionó nuestra narradora en el video. Y luego del panel vamos a tener una conversación similar a esta. Y nada, pues los voy a leer aquí en el chat. Varias preguntas han llegado. Aquí dice Nelson Enrique Arenas, dice Zuli, Lorena, me gustaría que Alejandro nos ilustrara sobre la posible transición de Colombia hacia un modelo de bioeconomía. También, ¿cómo ve la posibilidad de bonos verdes para fomento de las capacidades del país en biotecnología? Muchísimas gracias y excelente todo. Bueno, esa pregunta es bien interesante. El tema de los bonos verdes, pues Colombia tiene una huella de carbono relativamente baja. Digamos que ahí también hay una oportunidad y hay mucho por hacer. Se ha incentivado mucho este tema, no sé exactamente hace cuánto, pero digamos que aquellas empresas que de alguna u otra forma impactan negativamente con el medio ambiente, ya digamos que por obligación se les está generando este tipo de proyectos para que ellos generen este tipo de, de, pues de la venta de los bonos verdes y mejoramiento de la huella de carbono. Yo creo que el tema de la economía, pues es que, digamos que la economía depende de muchas cosas, ¿no? El impacto económico y este tema del desarrollo económico en cuanto a la biotecnología o la biotecnología blanca, es decir, la industria y la industria de los alimentos, pues pasa por el lado de la demanda, ¿sí? Como les decía yo anteriormente, pueden haber muchas iniciativas, pero pues todo tiene que partir de la necesidad y de la validación de los productos, ¿sí? Hay muchas cosas que ya están creadas, hay muchas investigaciones digamos que les falta un poquito ese impulso para generar que se convierta en un producto mínimamente viable, es decir, un producto que tenga aceptación en el mercado, para que pase de ser una investigación a una innovación real. Y eso va a ayudar mucho al aceleramiento de la economía pues en torno a todo esto. Entonces, pues depende de muchas cosas, ¿sí? Pero principalmente de la demanda, del consumo y la demanda, creo yo. Bueno, y otra pregunta aquí tenemos. Dice, profe, ¿qué programas que apoyen a los emprendedores en el sector alimenticio conoce que nos pueda recomendar? Pues digamos que hay muchos programas, pero puntualmente para el sector alimenticio, no para el sector agrícola, sí. Digamos que hay varias ONGs que están apoyando al sector agrícola por todo el tema en torno a los acuerdos de paz y todo este tema, pues digamos, la reactivación del sector agrícola en el país. Y detrás del sector agrícola, pues se va impulsando el sector de transformación de alimentos, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí hay mucho apoyo. Pero, digamos, para el sector de alimentos, es que, digamos que hay muchas convocatorias, ¿sí? De Impulsa, del Fondo Emprender, y hay muchas iniciativas que apoyan en muchos sectores, pero casi la gran mayoría van en torno a alimentos porque de alguna otra forma pues tenemos esa vocación agrícola y tenemos esa vocación de transformar y producir alimentos, ¿sí? Entonces, hay muchas de estas iniciativas se vuelven casi que concentradas en alimentos. Entonces, en últimas, lo que dejan es abiertas a muchos sectores, ¿m? Eh, pero la mayoría se presentan son de alimentos. Ahorita, pues todos sabemos que hay mucho apoyo a toda la economía naranja y ahí hay una oportunidad grande que es
por ejemplo, todos estos alimentos ancestrales y todos estos alimentos que generan conocimiento o que detrás de estos hay una cultura, hacen parte de la economía naranja. Entonces, que muchas personas no lo saben. Cuando hablan de economía naranja, todo el mundo se imagina, no, pues tengo que ser artista, tengo que ser o músico o algo. No. Si yo quiero, por ejemplo, rescatar, por ejemplo, una bebida como la chucula o rescatar ese tipo de alimentos ancestrales, vuelvo y lo digo, lo podemos incluir como economía naranja y ahí hay muchos apoyos y hay que aprovecharlos. Entonces, detrás, por ejemplo, de ese tipo de alimentos donde también la fermentación del cacao para mejorar las características sensoriales y organolépticas de un chocolate, de una chocolate que es ya mezclada con otro tipo de granos, ¿sí? Pero la base es el cacao y ese cacao, pues entre mejor características sensoriales tenga, y vuelvo y digo, la logramos es con la fermentación y ahí se logra es con los microorganismos que se le adicionen y esos protocolos de fermentación, entonces ahí hay una oportunidad y esto que les estoy diciendo es economía naranja. ¿Sí? Entonces ahí hay que aprovechar también esas oportunidades de todas estas convocatorias que hay de economía naranja y todo este tema en torno a esto. Y pues todo el potencial que tenemos por ser un país con vocación agrícola que no hemos podido explotar por temas que ya sabemos pues de la guerra, ¿no? Creo yo. Muchas gracias, profe. Bueno, creo que no tenemos ahora sí ya más preguntas por la tarde de hoy. Queremos nuevamente, profe, agradecerte por haber estado con nosotros en esta charla, de compartir tu conocimiento, tu experiencia, que es tan importante para nosotros y para las personas que estuvieron conectadas, estuvieron muy activas. Y nada, pues nuevamente invitarlos a nuestro panel de mañana sobre biotecnología blanca, invitarlos también a un taller que vamos a tener el sábado súper bello sobre biotecnología y gastronomía. Entonces, muy chévere va a estar. Y los invito pues a que consulten nuestra programación en www.banrepcultural.org o en nuestra página en Facebook y se inscriban al taller para poder pues participar. Lore, pues mil gracias a ti también, mil gracias a todos los conectados. Por aquí leo algunos de los comentarios. Nelson Enrique Arenas dice que muchas gracias. Valentina, que muchas gracias por la invitación, por un tema tan interesante. Bueno, algunos de los comentarios. Profe, de nuevo, pues mil gracias, Lore. Buena noche entonces, descansen y nos vemos mañana a esta misma Muchas hora, gracias. 5 de la tarde. Bueno, a ustedes muchísimas gracias y pues bueno, en lo que yo les puedo colaborar con mucho gusto más adelante. Muy amables.